tal amigos? Bienvenidos una vez más a De Mi Corazón a la Besa. El día de hoy vamos a preparar este delicioso platillo. ¿A poco no? Se ve súper rico. A mí me encanta, así que no se pierdan esta receta. Quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Tengo aquí un costillar de cerdo de aproximadamente 1,5 kilos. Ya lo lavé muy bien y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a secar por ambos lados. En algunos casos este lado trae una membrana muy dura, esa se le debe de quitar. En el caso del mío ya se la quitaron donde lo compré, pero ¿cómo se quita? Miren, aquí tiene un poquito, les voy a enseñar con este pedacito que les faltó quitar. Se levanta con un cuchillo. Aquí me va a costar un poquito más de trabajo porque solamente es una puntita, pero este pedacito con un papel lo agarramos y se levanta. Siempre hay que hacerlo con una servilleta de papel porque entre nuestras manos se nos zafa totalmente. Vamos a mezclar en un recipiente. Yo lo hago en este recipiente y ahorita les platico por qué, pero pueden hacerlo en cualquier recipiente. Vamos a poner 2 cucharadas de pimienta en polvo, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de azúcar mascabado, 2 cucharadas de paprika, 1 cucharada de chile en polvo. Este es chilito piquín, pueden poner el que a ustedes les guste. Hay unos que pican más, otros que pican menos. Este pica bastante. 1 cucharada de ajo molido. Este ajo no debe ser sal de ajo, solo puro ajo. 1 cucharada de cebolla molida y listo. Yo estoy utilizando este recipiente porque me va a servir como salero para repartirlo uniformemente. Todo esto lo vamos a mezclar súper bien y se lo vamos a untar a nuestras costillas. Vamos a poner un poquito de aceite, este es aceite de oliva, y esto lo voy a hacer para que se pegue muy bien toda la mezcla que acabamos de hacer. Esto puede ser con las manos o con un pincelito, como gusten. Si usamos las manos, ya saben que hay que usar las manos súper limpias y después de tocar la carne hay que lavárnosla inmediatamente antes de agarrar cualquier otro utensilio de cocina. Espolvoreamos nuestra mezcla abundantemente. Lo mismo, le vamos a poner un poco de aceite. Espolvoreamos generosamente y vámonos a nuestra Instant Pot. Voy a agregar 2 tazas de consomé de carne. Vamos a poner al rack. Siempre hay que cuidar que el líquido que pongamos no rebase nuestro rack, como es el caso. Y vamos a meter nuestras costillas. Aquí las coloco sobre el rack y cerramos nuestra olla. Como siempre, hay que cazar esta línea con este triangulito. Giramos, en automático se va a poner el sealing. Aparece el tiempo del anterior cocimiento que hice. Le voy a subir a 35 minutos. Lo dejamos en high y presionamos Start. Si tú tienes una olla de presión convencional, vas a hacer exactamente los mismos pasos. Y después nos vamos a ir a una freidora de aire, a un hornito tostador o hornito convencional, lo que tengas a la mano. Vamos a despresurizar de manera manual. Recuerden, no hay que meter aquí la mano ni la cara, mantenernos alejados de aquí. Después de 2 minutos más o menos ya podemos abrir nuestra olla. Y pues vean nuestras costillitas, las vamos a sacar. Quedaron muy bien, muy suavecitas. Vamos a cortarlas. Quedaron súper suavecitas, súper suavecitas. Mientras tanto les vamos a poner el aluminio para que no se nos vayan a secar y para que reposen mientras hacemos el gravy. Este caldito que quedó aquí vamos a ocupar un poquito para hacer nuestro gravy. Vamos a tomar 200 mililitros de este caldito. Le vamos a agregar una cucharadita copeteada de maicena y lo vamos a disolver. Vamos a agregar 25 gramos de mantequilla. Vamos a agregar el jugo de una naranja. Ya que haya empezado a calentar el jugo, ponemos el fuego a medio y vamos a agregar media cucharada de salsa inglesa, 1/4 de cucharada de jugo Maggi, 1 cucharadita de mostaza, incorporamos bien, 1/4 de cucharadita de catsup, 1 cucharadita de miel. Mezclamos constantemente hasta incorporar
Y por último le vamos a agregar el caldo con la maicena. Estos ingredientes los pueden variar según su gusto. Vamos a mover constantemente hasta que empiece a espesar. Vean, ya tenemos la consistencia de gravy, así que ya le voy a apagar al fuego. Bien, ahora vamos a untarle del gravy. La vamos a llevar a nuestra olla para freír. Vamos a poner 5 minutos. Seleccionamos, dejamos los 400 grados, presionamos para seleccionar y ponemos Start. Este pedacito que nos sobró lo vamos a llevar a nuestro hornito tostador para que veas la diferencia en el procedimiento en caso de que no tengas una freidora de aire. En nuestro hornito seleccioné la función de broil 5 minutos. Y mientras pasan los 5 minutos voy a poner el acompañamiento de nuestras costillas, que va a ser un delicioso puré de papa. Y aquí voy a poner un poquito más de gravy en caso de que queramos ponerle a nuestras costillas. Aquí en los comentarios y en la cajita de descripción te dejaré más recetas como esta, estoy segura que te van a encantar, así que no olvides buscarlas al final de esta receta. Y si te gusta esta receta no olvides dejarnos un like, y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y no olvides activar esa campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuestras próximas recetas. Pues así quedó el del horno. Vamos a ver qué tal los de la air fryer. Listo esto. Abrimos y vemos qué tal quedó. Este es el de la parte de abajo, que veo que quedó exactamente igual que este. Pensé que este iba a quedar mucho más dorado porque estaba en la superficie, pero los veo que quedaron iguales. Pues miren qué bien quedó. Quedaron jugositas. Y vamos a probarlas. Muy ricas. Aquí el camarógrafo ya las probó. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta receta les haya gustado y que se animen a prepararlas. Hasta la próxima.